Entonces, otro concepto importante y que hemos venido diciendo que es el elemento básico, el elemento que sustenta todo lo demás, y si hablamos de cultura, de identidad, de forma de expresión, de todo lo demás, todo tiene su génesis en la lengua. O sea, la manera en que nos comunicamos, la manera en que asimilamos la información y la manera en que transmitimos la información. En este caso, es la lengua de señas cubana. Independientemente de todas las influencias externas que se puedan tener, independientemente de todas las peculiaridades que pueda tener esa lengua, como ya decía, en cada una de las personas, en cada una de las comunidades, en cada uno de los contextos, independientemente de eso, existe una lengua de señas que es cubana y que es igual para toda la comunidad sorda cubana, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. ¿Así? O sea que todas las personas sordas cubanas usan señas similares, usan señas que son conocidas, a través de las cuales pueden interactuar con cualquier persona sorda en cualquier región del país, independientemente de que existan peculiaridades o particularidades en esas lenguas, en el uso de esa lengua en diferentes regiones del país, que sabemos que es natural, es muy natural que sea así, porque la lengua de señas, como cualquier otra lengua, es una lengua que posee un carácter natural, o sea que surge y se desarrolla dentro de la propia comunidad, dentro de la sociedad, que han creado ustedes o los antecesores que ustedes tuvieron, que se la han venido transmitiendo hasta el día de hoy. Y que esa gran diversidad lingüística que existe con respecto a la lengua de señas cubana a lo largo de todo el país, sabemos también, ustedes saben, que ha estado dada fundamentalmente por la cantidad de años en que la lengua de señas fue prácticamente prohibida. Durante muchos años la lengua de señas no se pudo usar, o prácticamente no se podía usar en contextos oficiales, en la escuela, en la familia, en otros determinados contextos que sabemos, ya ahorita dije, que independientemente de eso, ustedes la siguieron usando, ustedes la siguieron creando y desarrollando, porque es su forma de comunicación natural. Eso no hay quien lo pueda prohibir, no hay quien lo pueda eliminar de ninguna manera, porque es una forma de expresión natural. La continuaron desarrollando, pero en contextos oficiales sabemos que estaba prohibido usar la lengua de señas, fundamentalmente en las escuelas y en la casa, con la familia oyente. No se debía usar la lengua de señas. Y eso ha producido que la comunidad sorda en cada región del país pues creara su propio código lingüístico, o sea, sus propias señas, sus propios conceptos señados, a partir de la manera en que en ese lugar se tenía una visión de ese fenómeno. Y si hoy estamos diciendo que la seña mamá tiene 7 u 8 variantes sociolingüísticas, es precisamente por eso. Y como esa, que es la seña de mamá, que sabemos que la seña oficial es así, pero puede tener no sé cuántas formas de entender y de comprender la comunidad sorda de allá de Guantánamo, de Maicí, de la isla de la Juventud. Puede ser que la comunidad sorda en esos lugares no haya entendido que esto tiene que ver nada con mamá y le haya dicho todo el tiempo que es así, o le haya dicho que es así, o que es así, o que es así. O sea, hay mucha diversidad. Eso, por ejemplo, esa es una seña, pero como esa, hay muchísimas otras señas que ustedes saben perfectamente que tienen una forma diferente de expresión o de codificación, de configuración en diferentes regiones del país. Y la causa fundamental, consideramos que ha sido eso, ¿no? Esa prohibición que tuvo durante tantos años. Porque si la lengua de señas, por ejemplo, como el español, se enseñara de manera uniforme a
todos los niños sordos de Cuba se le enseñara el mismo léxico a todos los niños sordos de Cuba desde la escuela, porque el español, el niño oyente, llega a la escuela y ya él sabe hablar. ¿Por qué? Porque ha escuchado a sus padres, a su familia y él puede hablar. Él puede hablar perfectamente, comunicarse, conversar con los adultos. Es lo que todavía no sabe cómo se expresa eso que ya él dice. Se va a la escuela a aprender, a conocer cómo se lee, cómo se escribe esa lengua. Eso que ya él usa en la comunicación, pero que no lo sabe todavía, no conoce las características de ese idioma. Él lo va a aprender a la escuela. El niño sordo, como en el caso de ustedes, por ejemplo, como fueron a la escuela, ustedes ya quizás algunos de ustedes, por haber nacido en una familia sorda, puede ser, o por haber tenido alguna persona sorda cercana, pudo haber adquirido algo de lengua de señas. De lo contrario, el que nació en una familia oyente, que no tuvo durante sus 5 o 6 años primeros de vida, no tuvo ninguna interacción con personas sordas, ese niño nunca llegó a desarrollar una lengua de señas. Simplemente eran determinados gestos ilustrativos, conceptuales, situacionales, con la familia, con mamá, con papá, con este, con el otro, para comunicarse, para poder interactuar. Pero no había, ahí no hubo un proceso de formación natural de su lengua de señas, de su lengua natural. Entonces, cuando llegan a la escuela, a los 6, 7, 8, 9 años a veces, así, ustedes sobre todo los más adultos saben que fue así, ya grandes, llegaban a la escuela, empezaban a interactuar con otros niños sordos y era que empezaban entonces a ir aprendiendo y adquiriendo entre ustedes una forma de comunicación un poco más organizada. Quizás no era todavía una lengua bien organizada, bien estructurada, pero ya tenían una mayor posibilidad de acceso a la comunicación de manera señada. Pero eso lo adquirían así, lo seguían adquiriendo de manera natural con otros sordos que estaban allí o con algún sordo adulto. Pero en ningún momento ninguno de ustedes transitó por un proceso de enseñanza de su lengua de señas como lengua de señas cubana, ¿verdad? Porque en las escuelas no existía la enseñanza de la lengua de señas cubana. Como pasa con el español, el niño oyente. El niño oyente habla español y en la escuela le enseñan español. Al niño sordo aprende a usar la lengua de señas de la manera en que ha podido aprender a usar la lengua de señas, pero en ningún momento se le enseña su lengua de señas en la escuela para que aprenda cómo se estructura la lengua, cuál es el léxico que debo conocer, cuáles son las señas que debo aprender. Si eso tuviera lugar así a nivel de país, a nivel nacional, pues claramente que la lengua de señas cubana tuviera un nivel mucho más estandarizado, mucho mejor estructurado y mucho más uniforme a nivel de país. Sabemos, ustedes saben que ya desde el principio de los 2000 hacia acá, en la escuela cubana, se viene implementando el modelo de educación bilingüe. Que dice, el modelo de educación bilingüe dice que el niño sordo tiene como derecho a aprender primeramente la lengua de señas cubana como asignatura en la escuela y como segunda lengua el español. Cosa que desde el principio de los 2000, hace alrededor de 20 años, estamos en ese trabajo, o bajo esa concepción de educación bilingüe. Sin embargo, aún y lamentablemente, no logramos un nivel de efectividad en el trabajo con esa lengua de señas como asignatura desde la escuela. ¿Por qué? Pues por millones de barreras, por millones de situaciones, sobre todo de problemas de comprensión por parte de los propios maestros, de la propia familia,
que todavía siguen pensando que lo mejor es que el niño aprenda español. Entonces usan algo de lengua de señas como apoyo para que me ayude a entender el español, porque el objetivo principal es que hablen y que lean y que escriban. Entonces, mientras eso siga siendo así, la lengua de señas, no obstante a ser reconocida como asignatura, como primera lengua y todo lo demás, si eso sigue siendo así, la lengua de señas sigue estando en desventaja, sigue estando subordinada a la lengua española. ¿Se puede parar? Habla mucho, habla mucho. Hablo mucho. Claro. Entonces, bueno, todo eso que de qué manera. Me extendí así un poco más del concepto que iba a tratar, pero bueno, creo que esas son cosas importantes que hay que tener claras, ¿no? Con respecto a lo que significa la lengua de señas y al lugar que tiene hoy y la manera en que hoy se está viendo, ¿no? Pero sin olvidar lo que ha venido ocurriendo, los antecedentes de esa lengua hoy. Entonces, la lengua de señas cubana es, por definición, es la lengua nativa, natural y el elemento más significativo, el principal símbolo de identidad cultural de la comunidad sorda cubana. O sea, el principal elemento que tipifica, que distingue la identidad cultural sorda cubana es justamente la lengua de señas cubana. Tiene un carácter viso-gestual o viso-corporal espacial. O sea, porque se comprende a través de la visión y se expresa a través del cuerpo en un espacio gestual determinado, un espacio señante determinado. O sea que ese es el carácter de la lengua de señas con respecto a la lengua española, que es audio-oral. La lengua española es audio-oral o audiovisual oral. Pero la lengua de señas es visual, corporal y espacial. Típico, propio de todas las lenguas de señas del mundo. La lengua de señas es utilizada, es creada, como ya les había dicho, es creada y utilizada por las personas sordas y es transmitida de una generación a otra. O sea que hasta el momento la lengua de señas cubana en nuestro país, la única forma de transmisión que ha tenido ha sido justamente esta, una transmisión social, más que nada. O sea, ha sido transmitida de una generación a otra porque lamentablemente, como decía, no hemos logrado aún que sea óptimo, que sea efectivo el proceso de enseñanza de esa lengua desde los contextos educativos. Por lo tanto, la forma de transmisión que ha predominado con respecto a la lengua de señas cubana ha sido esta forma de transmisión, o sea, una transmisión social, una transmisión sociocultural de una generación sorda a otra que ha sido la que ha enseñado y la que le ha aportado a la persona sorda el desarrollo de su lengua de señas de manera natural. Pero, repito, falta esa otra parte, ese otro componente de enseñanza de cuáles son las características propias que tiene esa lengua para estar al mismo nivel del español o de cualquier otra lengua señada. La lengua de señas tiene sus propias características, sus propias reglas gramaticales, léxicas,
pragmáticas, semánticas, igual que las tiene el español, o igual que las tiene la lengua de señas rusa, o la lengua de señas francesa, o la lengua de señas venezolana, o la lengua de señas que sea en el mundo. O sea, tanto con respecto a otras lenguas de señas, como con respecto a las lenguas orales, las lenguas de señas tienen sus propias particularidades. Desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista semántico y desde el punto de vista pragmático, de uso popular.